Ya pueden comenzar. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Belén, soy educadora e investigadora del área de antropología del Museo Gallardo, de la ciudad de Rosario. Y hoy nos vamos a encontrar en la virtualidad junto a algunos compañeros y autoridades para dar inicio a una propuesta, la cual es potencial y organizada entre dos museos provinciales, que dependen del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Le voy a dar la palabra a la licenciada Nora Araujo, quien es docente, activista feminista y directora provincial de espacios culturales del Ministerio de Cultura de la provincia. Así que adelante, Nora. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Un placer, un honor y una alegría que me hayan invitado, poder compartir con ustedes, dar inicio a este ciclo de conversaciones, a estos encuentros de conversaciones y traerles el saludo del ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la provincia de Santa Fe, de nuestros equipos de trabajo. Y bueno, estamos empezando hoy una serie de conversaciones, las vamos a estar activando entre dos de nuestros museos provinciales, el Museo Etnográfico, el Museo Gallardo, y tiene que ver con las investigaciones arqueológicas en Santa Fe. Un ciclo que pretende difundir, conversar acerca de las experiencias de arqueología santafesina, compartir distintos proyectos de investigación y acciones que estas instituciones vienen activando en diferentes regiones de la provincia, convocando a otros equipos de profesionales con los que vamos a intercambiar ideas, posicionamientos, y la idea es mostrar el potencial de este tipo de estudios, de la diversidad de temáticas que abarcan desde la antigua y profunda historia de los seres humanos habitando nuestro territorio desde hace miles de años, la transformación del paisaje, las primeras poblaciones de cazadores, recolectores y otros estudios, hasta llegar a nuestro tiempo histórico, nuestra historia reciente, y cómo nuestros museos también toman desde una mirada sensible, científica y políticamente situada los temas de la coyuntura, de la política, del interés y de la inquietud de nuestras ciudades y de nuestros públicos con los que, a pesar de tener que atravesar este tiempo de distanciamiento, buscamos la manera de seguir en contacto, estudiando, atentos. Entonces, en estas conversaciones van a ver a los expertos contando, activando, pero también con el oído abierto para escuchar nuestras preguntas y también resonar con las preguntas, con las inquietudes o con las ideas de los públicos. Gracias y a seguir. Bueno, gracias Nora, gracias por estar presente. Como bien decía Nora, este ciclo, que es un ciclo que va a dar a conocer las prácticas de arqueología en la provincia de Santa Fe, lo denominamos 133.007 kilómetros, conversaciones entre el etnográfico y el Gallardo, investigaciones arqueológicas en Santa Fe. Es una propuesta, es un pretexto para poder hablar cómo trabajamos en campo, cómo llevamos adelante nuestras investigaciones, también cómo construimos y propiciamos los vínculos con las comunidades, con sus historias y con sus relatos. A través de esta inmensidad que es el territorio de la provincia de Santa Fe. Tenemos como objetivo acercar y compartir estas experiencias y también poner en diálogo con estos invitados, que son profesionales que están copados para poder formar parte de este ciclo. Y vamos a contarles también que el mismo tiene varios ejes de exposición. Vamos a comenzar con un eje que es de arqueología urbana, después
después vamos también a trabajar un eje de arqueología de cazadores-recolectores, otro eje que lo denominamos arqueología histórica, y el último se va a llamar arqueología del siglo XIX, lo urbano y lo rural. También les comentamos que este ciclo se conforma de estos 4 encuentros que se van a distribuir en 2 semanas, ¿no? Arrancamos hoy jueves, vamos a continuar mañana, y la semana próxima también jueves y viernes, al mismo horario, a las 18 horas. Un poco la modalidad de esta experiencia, que es como nueva para nosotros también en la virtualidad, encontramos en este tipo de jornada. Va a ser una manera que la pensamos dinámica, de generar 2 exposiciones a través de 2 casos, y luego, como ya nombraba Nora, es abrir a preguntas, a reflexiones e intercambio para poder también como propiciar y enriquecer las miradas de las acciones en territorio santafesino. Bueno, hoy vamos a comenzar con los casos sobre arqueología urbana. Vamos a tener 2 proyectos. También nosotros nos preguntamos un poco, ¿qué es la arqueología urbana? Nos preguntamos porque en realidad intentamos responderlo, ¿no? Y por ahí una de las respuestas que encontramos tiene que ver con pensar que la arqueología urbana es una disciplina que ha sido desarrollada con el objetivo de indagar y establecer técnicas de relevamientos de restos de arquitecturas del pasado con métodos arqueológicos definidos, en donde las investigaciones se realizan o se proyectan relacionando diferentes registros, que pueden ser fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales. Y esto se lleva adelante en espacios y en medios urbanos, que son altamente dinámicos en cuanto a la ocupación y a la reocupación del espacio. Entonces, partimos un poco de esa definición para poder hablar de lo que es la arqueología urbana, que es una interdisciplina. Y bueno, hoy tenemos como el agrado de compartir 2 proyectos que son de las instituciones provinciales. El proyecto que lleva adelante Gabriel Coco, que es el Museo Etnográfico Colectivo de Santa Fe, se llama Arqueología en Sitios Urbanos de la ciudad de Santa Fe, y después otro proyecto que lo llevan adelante los compañeros del Museo Gallardo, que se denomina Historias de un Pozo, un sitio de arqueología urbana en la plaza cívica de la sede de gobierno de la ciudad de Rosario, a cargo de Germán Giordano y de Román García, y después vamos a poder profundizar en los casos y a darle la palabra a los compañeros, pero antes que nada vamos a saludarlos y agradecerles por su presencia, por presentar el ciclo. Así que bueno, les saludamos, Nora. Y bueno, vamos, luego comienzo la exposición de Kant. Sí, yo les quería decir que, como el resto del público, salgo de la pantalla, pero vuelvo a entrar, entro con el público, digamos, a la sala del Facebook Live, por donde estamos activando esta charla, así que los dejo, me apago, corto esta conversación, pero los miro del otro lado. Bueno, gracias, Nora, así que agradecemos nuevamente al Ministerio de Cultura y a todos los seguidores de los 2, ya sea el Museo Gallardo y el Museo Etnográfico, que nos van a acompañar en las redes. Y vamos a dar la palabra a Gabriel Coco, y un poco presentarlo. Gaby es licenciado en Antropología, con orientación en Arqueología. Lleva adelante la coordinación y la jefatura de investigación y gestión de colecciones en el Museo Etnográfico Colonial de Santa Fe, del Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja. Desde el museo dirige el proyecto de investigación Arqueología Colonial de Santa Fe la Vieja, de Santa Fe la Vieja a Santa Fe de la Veracruz, desde el año 2006 es codirector del proyecto de investigación arqueológica, recuperación y gestión integral del Fuerte Santi Espíritu y su entorno, que se realiza con un convenio con el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la Universidad del País Vasco. Además es integrante e investigador de la Red Interamericana de Investigación de Urbanismo Colonial y compilador con Luis María Calvo del libro Primeros asentamientos españoles y portugueses en América Central y Meridional del siglo XVI y XVII. Es investigador del proyecto tecnocolonial Impacto Tecnológico en el Nuevo Mundo Colonial, Cambio Cultural en la Arqueología y Arqueometría Cerámica de la Universidad de Barcelona,
y ha realizado numerosas publicaciones sobre arqueología colonial de los siglos XVI y XVII y arqueología regional del nordeste argentino. El título del proyecto que va a presentar hoy, como ya lo nombramos, es Arqueología en sitios urbanos de la ciudad de Santa Fe, así que bueno, en silencio y le damos la palabra a Gaby para que comience su exposición. Muchas gracias, Belén. Gracias, Nora, también. Voy a compartir pantalla. Bueno, no sé si ya se está viendo en la pantalla. Sí, Gaby, se está viendo ya la primera placa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo que les voy a contar hoy es sobre los proyectos de arqueología que estamos llevando a cabo desde hace varios años, desde el Museo Etnográfico y Colonial de Santa Fe. En este caso se trata de proyectos de arqueología urbana en la ciudad de Santa Fe. Es muy conocida la arqueología y toda la información que hay sobre Santa Fe la Vieja, pero hasta hace poco tiempo sabíamos muy poco, y aún todavía sabemos, es escasa la información sobre Santa Fe de la Veracruz. Entonces, bueno, la idea es contarles sobre dos intervenciones arqueológicas que hicimos en los últimos años. Bueno, para los que no son de por acá, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe en Argentina, y el asentamiento en donde estamos ahora data de 1660 y es producto del abandono y traslado de Santa Fe la Vieja, una ciudad fundada en 1573 por españoles, y que estuvo ahí durante 90 años hasta que se decidió el traslado al actual emplazamiento. Esta es una imagen de Santa Fe actual, donde lo que vamos a decir ahora, simplemente, sin hablar demasiado de Santa Fe la Vieja, es que cuando se produjo el traslado se replicó la traza urbana de Santa Fe la Vieja en Santa Fe de la Veracruz. ¿Esto qué quiere decir? Que también se trazó en Damero, la ciudad, en torno a una plaza, y las instituciones más importantes, como iglesias y el Cabildo, se ubicaron en el mismo lugar en relación a la plaza que lo que estaban en Santa Fe la Vieja. Esto es un dato muy importante porque, por un lado, ayudó a Zapata Goyán a identificar lo que encontraba cuando excavaban en Santa Fe la Vieja, y nos sirve a nosotros ahora también para contextualizar un poco más los hallazgos que estamos haciendo. A diferencia de Santa Fe la Vieja, Santa Fe de la Veracruz siguió creciendo, no se trasladó, no se preservó como Santa Fe la Vieja, y la ciudad, como todas las ciudades, fue creciendo sobre sí misma, y desde ese centro, esa traza histórica, se fue expandiendo, pero también se fueron sucediendo distintas superposición de construcciones dentro de la traza histórica, quedando hoy en día muy poquitos edificios coloniales y muy pocos lugares donde se preserva el registro arqueológico colonial. Y en los lugares donde se preserva, como vamos a ver, este registro está muy fragmentado. Entonces, como en todas las ciudades, la arqueología urbana es un desafío, pero es posible. Los dos lugares de los que voy a hablar son la Casa del Brigadier López, que es un monumento histórico nacional, que se ubica a una cuadra de la plaza 25 de Mayo, que es la plaza desde donde se trazó la ciudad, y frente a este lugar de una intervención arqueológica en un solar donde se está construyendo un edificio perteneciente a tribunales, que se llama Obra Palacio de Justicia 2, y produjo una gran excavación donde pudimos nosotros intervenir.
La obra Palacio de Justicia 2, ahí pueden ver en el centro, está el edificio de tribunales, detrás se llega a ver la Casa de Gobierno, y entre tribunales y la Casa de Gobierno está la Plaza de Mayo, es decir que esta excavación que ven ahí, que le hicieron las máquinas para construir los cimientos del edificio, no la hicimos nosotros, está a media cuadra de la plaza, en pleno centro histórico de Santa Fe de la Veracruz. Bueno, dentro de esta intervención nosotros logramos localizar distintos contextos, principalmente algunos pozos de basura, pozos ciegos y cisternas. Estos distintos hallazgos corresponden a distintos momentos que van desde el siglo XVII, cuando se trasladó a la ciudad, hasta principios del siglo XX. Ahí pueden ver la gran excavación que se hizo para esta obra. Al fondo, detrás de los árboles, está la Casa del Brigadier, de la que le voy a hablar después. Está un sitio frente al otro. Y bueno, hay dos de los hallazgos que son los más importantes. El primero de ellos es un pozo de basura que data del siglo XVII. Es el primer contexto arqueológico que encontramos en la ciudad de Santa Fe de esa época. Este pozo de basura, como pueden ver en la foto de arriba a la derecha, se ubicaba cercano a la actual avenida General López, y afortunadamente al excavar las máquinas lo despejaron del costado, quedó un talud, y pudimos excavar íntegramente este pozo, que probablemente haya sido una letrina anteriormente y que, como era costumbre, se reutilizaban como pozos de basura. La localización de este pozo y el contexto, que es lo más importante, lo pudimos rearmar en base a documentación histórica, a fotografías, a cartografía, principalmente a partir de un trabajo de Luis María Calvo, que hizo la reconstrucción del catastro de la ciudad de Santa Fe en base a los documentos, en donde se puede ver que ahí había una vivienda que ocupaba ese solar con una serie de habitaciones. La foto que ven ahí es de la década de 1950, que fue posteriormente, ya se demolió esa vivienda, pero todavía pueden ver que era una vivienda colonial. Es decir que este estuvo dentro de ese solar y perteneció a esa casa que luego fue demolida. Ahí podemos ver la ubicación precisa del pozo de basura, que responde a una costumbre que era tirar la basura en el fondo de los terrenos, en pozos, o tirarla a la calle. Eso eran las dos formas de descartar basura en la época colonial. Y los artefactos que encontramos son muy similares a los que se han encontrado en Santa Fe la Vieja, donde podemos ver mayólica, europea, portuguesa, española. Podemos ver cerámica vidriada, contenedores que son de tinajas para el transporte de vino y aceite, como aparecen muy frecuentemente en Santa Fe la Vieja, y cerámica indígena. Tenemos cerámica indígena muy similar a la que aparece también en el asentamiento anterior, y lo que llamamos cerámica hispano-indígena o cerámica híbrida, que es producto del mundo colonial, fabricada por guaraníes o hijos o hijas de guaraníes, y se incorporan, hay una mezcla, un híbrido entre lo europeo y lo guaraní tradicional, pero con la manufactura de estas piezas está hecha del modo tradicional, es decir, que no se llegó a usar el torno. Aquí podemos ver, lo importante de esto es que denota la continuidad de las prácticas alfareras indígenas y la presencia de los diferentes grupos originarios que habitaron Santa Fe la Vieja también
en Santa Fe de la Veracruz, que, como sabemos, convivían dentro de los solares con las familias españolas en una situación de subordinación. El otro pozo, ubicado muy cerca de este, está cerca pero lejano en el tiempo, ya que se trata también de una letrina que fue rellenada, pero eso es de fines del siglo XIX y principios del XX. Como pueden ver, también está en el talud de la barranca del talud de la excavación, no de la barranca, y en este pozo estaba repleto de losa, materiales muy diferentes al otro pozo, y restos de fauna de mamíferos. Todas estas excavaciones las realizamos con nuestro pequeño equipo, pero del Museo Etnográfico, con Leticia Campagnolo y también con Carolina Giovergia en ambas intervenciones. Y logramos encontrar artefactos prácticamente enteros. Como pueden ver, vasinillas, platos, tazas, muchos se logran ver los sellos de las fábricas a las cuales pertenecieron. Vasos, grés de ginebras, botellas, juguetes, muñecas, bolitas, un contexto, la verdad que fabuloso, peines, abanicos, frascos que pertenecían a sal, de cosméticos, de perfume, la verdad que es muy variado el contexto de todo lo que estaba en un solo pozo de basura, que nos permitirá también estudiar esa época de la ciudad de Santa Fe. El otro sitio es la Casa del Brigadier, pero que originalmente, cuando la ciudad se traslada, ahí estuvo ocupado por el solar de la Orden de los Mercedarios, que estuvieron ahí desde que se traslada a la ciudad en 1660 y se mudan al Templo de los Jesuitas cuando los jesuitas son expulsados en 1792. Este solar, esta esquina donde se construyó la casa, eran los fondos de los mercedarios, donde estaban las huertas, y también ahí vivían los africanos esclavizados y algunos, seguramente, algunas personas de origen indígena. Este es un plano ya de la época en donde ya aparece la casa, el plano de Marcos Sastre, de 1824. La casa fue construida un poquito antes de esa época. Y este es el aspecto actual de la vivienda, que fue recientemente restaurada y puesta en valor. Y en ese contexto es donde nosotros pudimos excavar dentro de la vivienda. ¿Por qué dentro? Porque justamente eso antes era un solar que pertenecía a la Orden de los Mercedarios, y sabíamos que debajo de los pisos de la vivienda podíamos encontrar restos arqueológicos anteriores a la construcción de la Casa del Brigadier. Estos son los lugares, este es el plano de la casa, son los lugares donde intervenimos nosotros, que son 2 habitaciones, y también exploramos un aljibe. Bueno, los pisos se levantaron porque se iban a levantar en la obra y nosotros pudimos aprovechar y excavar. Mientras se realizaba la obra, nosotros estuvimos trabajando. Esta es una vivienda particular, diferente, ya no es una vivienda colonial, ya es una vivienda de azotea, una de las primeras que hubo en la ciudad de Santa Fe, que está construida con ladrillos de adobe, pero también con ladrillos cocidos en las bases, y también aparecieron varios muros de tapia, algunos probablemente de la época en que estaban los mercedarios y otros que tengan que ver con la casa, como veremos ahora. Nosotros fuimos levantando y encontrando una primera capa, que era la del piso, de un piso de madera, con
las bases que sostenían un piso de madera, como los pisos de quinotea, ¿no? Que tenía la casa, que fue rellenado, y debajo de eso todo un área de descarte, donde encontramos muchísima fauna, cerámica indígena y loza inglesa. Ahí pueden ver la excavación que se realizó con el método estratigráfico, es decir, identificando las distintas unidades estratigráficas, registrándolas, documentándolas una por una, y todo el material que va apareciendo debajo del piso de estas habitaciones. Los restos arqueológicos, como pueden ver, nuevamente cerámica indígena, ahí vemos nuevamente distintos tipos de cerámica indígena, incluso 2 hornillos de pipas, donde se sigue viendo la continuidad de estas prácticas alfareras entre Santa Fe la Vieja y Santa Fe de la Veracruz. Mayólica apareció en una de las habitaciones y cerámica vidriada, otro tipo de artefactos como pipas de caolín, una piedra de chispa de los fusiles, botones, alfileres, cuentas y loza inglesa de diferentes tipos. Entonces, acá en esta vivienda podemos ya ver una secuencia en el tiempo, en un mismo lugar, que va desde la época de los mercedarios, la época del abandono de ese solar, que fue como un basurero, hay registros documentales de que fue un basurero, hasta la construcción de la vivienda donde vivió el brigadier, que en realidad la vivienda era del suegro del brigadier. Esta es otra de las habitaciones donde hicimos la intervención con Leticia, con Carolina, también Marina Benzi participó, y Martín Ledesma en el registro fotográfico y fílmico de la excavación, donde pudimos encontrar restos de un muro de tapia y en esa pared que está detrás también se conserva una tapia. Como pueden ver ahí tenemos la forma en que se construyen los muros de tapia, por apistonado, que es la forma en que se construyó el Fuerte Santi Espíritu, que se construyó toda la ciudad de Santa Fe la Vieja, complementada con otros métodos, ¿no es cierto? Y que se siguió utilizando en Santa Fe de la Veracruz. Y dentro, dentro de la pared se podían ver algunas inclusiones dentro de la pared de tapia, como son esas que se ven ahí debajo, como ese marlo, unas vértebras de pescado, cerámica indígena, loza, que son los mismos que encontramos en los rellenos, es decir, que se utilizaron esos rellenos para preparar la tierra para construir los muros de tapia. Es decir, que este muro de tapia no es de la época de los franciscanos, de los mercedarios, perdón, sino un poquito posterior, probablemente. Y para finalizar, unas cisternas. Las cisternas aparecieron varias en la obra de Palacio de Justicia 2, que fueron también rotas por las máquinas y se ven de perfil, todo el perfil de la cisterna y el relleno, cuando entraron en desuso a principios del 1900. Y en el patio de la Casa del Brigadier, una cisterna íntegra con su aljibe, que pudimos explorar, que estaba vacía, en donde se pueden ver que es igual el tipo constructivo y el tamaño a las que encontramos en el Palacio de Justicia 2 y en las que encontramos que se preservan en otros lugares, en pocos lugares, pero en otros lugares también del área histórica de Santa Fe. Estas cisternas eran para almacenar agua de lluvia por un sistema de canaletas y después con un balde se sacaba el agua. Cuando empezó a haber agua corriente en la ciudad de Santa Fe, esto fue en las casas más importantes, fueron las primeras que tuvieron, entonces esas cisternas entraron en desuso y lo que se hizo fue rellenarlas con escombro y también con basura. Es decir, que las cisternas también son importantes y aportan mucha información del momento en que se dejaron de usar. Finalmente, todo esto que nosotros estuvimos investigando, tenemos la suerte de trabajar en un museo, entonces no solo podemos tenemos las condiciones y los laboratorios para
para realizar todo el trabajo posterior a una excavación, sino que también lo podemos mostrar. Poco después de estas excavaciones inauguramos una muestra que se llama Santa Fe bajo tus pies, donde mostramos por primera vez hallazgos arqueológicos de la ciudad de Santa Fe. Bueno, actualmente el museo está cerrado, pero cuando se puedan abrir las puertas a los visitantes, volveremos a mostrar estas muestras para que ustedes puedan ver y observar cuáles son los hallazgos arqueológicos que tenemos bajo nuestros pies aquí en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, la difusión desde el museo por distintas vías, no solo en lo académico, sino nos parece importante la difusión hacia todos los públicos para mostrar un poco la historia de nuestra ciudad y los contextos arqueológicos y relacionar las distintas épocas, el presente con el pasado, Santa Fe la Vieja con Santa Fe de la Veracruz. Muchas gracias. Bueno, Gaby, gracias por tu exposición y por compartir estos proyectos. Que, bueno, la verdad que son fascinantes, como decís vos, esto de que hay debajo de los pies, que hay en las ciudades, que queda de manera oculta. Entonces, por ahí también está como interesante pensar, ¿no? Digo, de que la arqueología trabaja con los desechos, con las basuras, con lo destruido, lo que queda de las diferentes sociedades pasadas, en la cual hacemos esa interpretación hoy en el presente, ¿no? Esos relatos, esas interpretaciones. Así que bueno, podemos decirles a la gente que nos está acompañando desde las redes que pueden dejar sus preguntas, consultas, comentarios y reflexiones, que hay compañeros que las están tomando para después abrir y hacer una puesta en común, una conversación entre los proyectos que hoy tienen lugar en esta jornada. Así que bueno, ahora le vamos a dar paso a los compañeros del Museo Gallardo, que bueno, están representando a este proyecto Fernán García y Germán Giordano, que son del área de Antropología y Paleontología del museo. El proyecto se denomina Historias de un Pozo, un sitio de arqueología urbana en la Plaza Cívica, en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario. Y bueno, vamos a hacer referencia a los compañeros. Germán Giordano es licenciado en Antropología, con orientación en Arqueología, en la Universidad Nacional de Rosario. Es actualmente el coordinador del área de Antropología y Paleontología del museo. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Estudios en Antropología y Memoria en la Facultad de Humanidades y Artes, y también es coordinador de proyectos arqueológicos que se desarrollan en zona rural, en la localidad de Hugues, que se llama Desenterrando Recuerdos, indagando sobre los cimientos fundacionales de la localidad de Hugues, y coordinador de un proyecto que se aprobó este año, que se llama Aproximaciones al entorno del Cuaternario, hacia el encuentro de los primeros habitantes en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, todos ellos radicados en el Museo Gallardo y en el Centro de Estudios de la Universidad. Y bueno, también podemos decir que desarrolló varias publicaciones y artículos a nivel nacional e internacional. El otro compañero que está acá presente es Fernán García, que también estudió la carrera de Antropología en la Universidad Nacional de Rosario. También es integrante del área de Antropología del Museo Gallardo. Allí realiza actividades de investigación, de difusión y de transferencia educativa desde el año 2003. Es miembro fundador también del Centro de Estudios e Investigaciones en Arqueología y Memoria de la Universidad Nacional de Rosario. Y también es integrante de proyectos arqueológicos, el Desenterrando Recuerdos, de la localidad de Hugues, y también del otro proyecto que nombrábamos anteriormente, que trata sobre las investigaciones de la antigüedad humanos en la provincia de Santa Fe. Y bueno, también ha escrito varios trabajos y ha participado en varias jornadas a nivel nacional e internacional. Les voy a ceder la palabra a los compañeros, así que bueno, en silencio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Para nosotros es un gusto compartir este tipo de investigación, estar con el Gaby también, son museos hermanos y problemáticas muy parecidas.
Así que bueno, voy a compartir pantalla. A ver si lo puedo lograr. A ver, ahí se estaría viendo. Perfecto. Bueno, ahí a ver si alguno de los compañeros me dice, ¿se está viendo? Sí, perfecto, Germán. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, comentarles un poco de qué viene este proyecto de investigación, que como decía Belén, se llama Historia de un Pozo, un sitio de arqueología urbana en la plaza cívica de la sede de gobierno de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. Antes de comenzar, también quiero decir, bueno, que obviamente Belén formó parte de este proceso de investigación, el equipo del CEAN, que luego lo voy a nombrar, y también muchos compañeros del Museo Gallardo, que este lugar nos nucleó de alguna manera, el área de diseño, compañeros que fueron sacando fotografía, botánica, zoología, en realidad como nos nucleó a todo el museo, bajo la coordinación del área de antropología y paleontología del museo. Bueno, vamos a comenzar un poco con algunos interrogantes acerca de este hallazgo. ¿Cómo proceder frente a una estructura arqueológica ubicada en la plaza cívica? Un edificio emblemático, un espacio complejo y disputado, que supo funcionar como centro de detención clandestino. Es decir, esto fue la ex jefatura. Hoy sede de gobierno provincial, con varias dependencias públicas, entre ellas el espacio de memoria, ¿no? Y el propio Museo Gallardo. ¿De qué manera ordenar el proceso de investigación interdisciplinario y la realización de excavaciones en el marco de la arqueología urbana y la posterior puesta en valor? Digamos, un poco con estos interrogantes que trataremos de ir respondiendo a lo largo de la presentación. Bueno, como bien decía al comienzo, es un edificio complejo, diputado, y desde su inicio una muy bonita fotografía que debe ser de cerca de 1910, una foto inédita, cuando estaba en construcción, jamás paró de reconstruirse, de modificarse, de hacer distintas dependencias y demás. Es un espacio que está ubicado en el microcentro rosarino, que como decía anteriormente, tuvo varias funciones, comenzó como jefatura política, también fue cuerpo de bomberos, fue jefatura de policía, y hoy, vuelvo a repetir, es nada más y nada menos que la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, remarcar que aquí fue Centro Clandestino de Información, el ex Servicio de Informaciones, actual Museo de la Memoria. Una foto que ilustra a las claras cómo todo el tiempo se fue reconstruyendo y sin un seguimiento sistemático de esto, ¿no? Porque que realmente es un edificio ícono en la ciudad de Rosario, muy importante, y bueno, a través del tiempo esta demolición que ven pertenecía a la ex alcaidía que funcionaba en el centro rosarino, y la foto de abajo un poco demuestra cómo actualmente está el edificio. Acá un poco mostrarles también unas fotos históricas que tienen que ver en el lugar exacto en donde aparece la estructura arqueológica. En la fotografía de abajo van a ver esa rampa que se construyó en la década del 70 y daba ingreso al primer piso, donde bueno, ahí estaba la motorizada de la policía y también bueno, era el estacionamiento de distintos automóviles. Bajo esa rampa, bueno, estaba hueca, hubo distintas cuestiones, oficinas, se guardaba la basura, se utilizó de distintas maneras, y luego con la reconstrucción de la plaza cívica se derrumba de alguna manera, se modifica, y abajo de donde aparecen esos escombros es donde nosotros encontramos esa estructura que aparece de esta manera, ¿no? Esta es una fotografía del año 2016, aparece un hundimiento imprevisto, colapsa después de un año bastante llovedor, y aparece no en cualquier lugar. Primero aparece dentro del patio cívico de la sede de gobierno.
y aparece, esto es fundamental para nosotros, a 7 metros en línea recta de lo que fue el ex servicio de informaciones, como decía anteriormente, ex centro clandestino de detención. Ahí ven un fragmento del plano de Armengol, un plano original en donde se ve el cuadrado, todo lo que es lo que fue el ex servicio de informaciones, y al lado el hallazgo de la estructura. Es por eso que desde el área inmediatamente nos alertamos de este hallazgo, empezamos a ver una estructura circular con ladrillos de 30 centímetros asentados en barros y demás, que nos daba una estructura más bien de fines del siglo XIX, principio del XX, pero al estar tan cercano al ex centro clandestino de detención, propusimos hacer una excavación con metodología arqueológica y también, citando a los compañeros del Centro de Estudio en Arqueología y Memoria de la Ciudad de Rosario, y excavarlo también atentamente con una metodología forense, porque teníamos algunos indicios que ese lugar podría haber sido utilizado de alguna manera en la época de la última dictadura militar. Así que nos embarcamos en un proceso de gestión largo, que fueron 3 años de investigación. Primero, para empezar a excavarlo, hicimos todo el relevamiento histórico, que no fue fácil, encontrar distintos planos, mensuras, escrituras, de qué existía, ¿no?, antes de la construcción del edificio. Sabíamos que ese edificio no siempre había funcionado ahí, sino que fue una construcción posterior y antes funcionaba más en lo que era el centro cívico original de la ciudad de Rosario. Así fuimos consiguiendo distintas materialidades que un poco nos permitió armar este rompecabezas. Esta fotografía para nosotros fue muy interesante. De paso le mandamos un gran saludo a Pablo Montini, que nos facilitó esta fotografía, el director del Museo Histórico Provincial de Rosario, y también un poco esta hermandad que se arma entre los museos y conseguir información y demás, nos ha sido muy útil. Como ven, es una preciosa fotografía, para aquellos que no conocen y para los que son rosarinos, es una fotografía sacada de lo que hoy es Iapos, que era el antiguo Palacio Canals, de la torre más alta que actualmente no existe, y está sacada en dirección a la plaza cívica, que antiguamente funcionaba como plaza de carretas. Se pueden ver múltiples detalles para quienes nos gustan la fotografía, pero ahí en los círculos celestes detectamos pozos de agua, que eran muy común para la zona, una Rosario muy despoblada, y también más o menos situamos el área de excavación donde estaría actualmente el edificio de gobernación. Entonces, la primera hipótesis, manejando la distinta información histórica que fuimos consiguiendo, nos parecía que podría llegar a ser un pozo de agua, un aljibe que allí funcionó. Profundizando la parte no la planta, la maqueta que ven, nos las cedió gentilmente Gustavo Fernetti, también un compañero que estuvo involucrado en la investigación del pozo, así que también le agradecemos. Muy linda maqueta. Y cuando profundizamos más en la historia, vimos que este lugar, anteriormente al actual sede de gobierno, había funcionado un aserradero a vapor de la firma Eleunda y Lehmann. Ahí profundizamos un poco porque vimos en la fotografía exacta del interior, esa es la fotografía del interior de ese lugar, en donde está sentado, no sabemos quién, algún obrero o alguno de los dueños, y allí empezamos a profundizar en la investigación de lo que después derivó una especie de arqueología industrial. Esos terrenos luego fueron expropiados en 1906 y allí empezó la construcción del actual edificio, que duró 10 años en construirse y se inauguró en el 16. Pero lo que aquí un poco tenemos es otra capa de sentidos, otra capa de información que a través de la arqueología urbana le podemos dotar a la plaza cívica, y podemos investigar y podemos
decir, muchísima información que nos están dando los objetos que allí sacamos. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero que le va a hablar un poco de cómo fue el abordaje metodológico, las primeras aproximaciones y un poco la objetualidad y la materialidad que allí se encontró. Fer, si querés vos seguir, yo voy pasando. Dale. Bueno, primero hola a todos y a todas. Bueno, gracias por la presentación de Belén, por Nora, por la charla de Gaby, muy interesante. Bueno, yo un poco le voy a contar cómo fue la metodología que fuimos desarrollando a lo largo del trabajo que se hizo. Como decía Cacho, mi hermana hace un ratito llevó varios años de investigación. El pozo se detectó en el 2016, se excavó durante todo el 2017, porque se hicieron varias etapas. Primeramente la metodología que se usó era algo también típico de la arqueológica, la etnografía arqueológica, como la cito también, que se fue acabando por capas, digamos, detectando unidades estratigráficas que denominamos nosotros, y bueno, se le fue, fuimos viendo cómo eso nos daba indicios de distintas unidades o eventos que fue sucediendo dentro del pozo. Cabe aclarar que, como se ve ahí en las fotos que están, el área que se excavó es muy pequeña, 4 metros por 2,5 más o menos, un área acotada, donde nos centramos en el pozo, en el relleno mismo de la estructura del ladrillo. Esa estructura de ladrillo tiene un diámetro de 1 metro aproximadamente interno, un brocal, digamos, el ladrillo de una construcción bastante rudimentaria, si se quiere, muchos ladrillos partidos, asentados en barro, que ya nos daba un indicio, apenas vimos ya por el 2016, que se trataba de algo viejo, una estructura vieja que por ahí podría ser que no tendría que ver con esta hipótesis que manejábamos inicialmente, que para que la tarea de investigación y el periodo de permiso, que era por su cercanía con el centro clandestino que hay que. Esa estructura de ladrillo tenía un brocal de 1,40 metros de profundidad y después seguía excavada en la tierra, que nos da un indicio que podía ser un pozo de agua o un aljibe, y bueno, no sabíamos. Y bueno, ahí se ven, creo que mostraba recién Cacha, ahí se ve gente de visita de gente de derechos humanos, que debido a las tratativas visitaron seguido, también mientras íbamos desarrollando las actividades, se seguía abierto obviamente y se recibían visitas escolares, se les explicaba que se estaba haciendo el trabajo, qué consistía. A medida que iban saliendo objetos se les iba contando también de qué venían los objetos. A medida que fuimos excavando, fue claro, la primera etapa de lo que consistió fue en tratar de poder decir si tenía vinculación, si había habido una utilización de ese pozo, en periodo moderno, digamos, de la dictadura básicamente. Entonces nos concentramos en tratar de ver qué tipo de hallazgo había. El pozo se excavó hasta los 7,5 metros de profundidad, pero en una primera etapa, los primeros objetos que salían, cuando veían la primera foto de la tierra que hacían, por el suelo, ahí se podía ver material moderno, también de gaseosas, cigarrillos, plásticos. Posteriormente a eso, a medida que fuimos sacando el relleno, que nos mataba el pozo, encontramos restos de lo que fue el hormigón del patio interno de la plaza, que se rompió para generar esos espacios verdes. Eso fue en el año 2015. Esos, evidentemente, en ese momento lo detectaron en el pozo, pero no dieron aviso y lo que hicieron fue rellenarlo con parte de los escombros que las máquinas van generando a medida que cortaban el pavimento interno de la plaza. Eso llenaba los primeros 1 metro, 1,5 metros, estaba lleno de esos bloques de hormigón. Y a partir de ahí, inmediatamente de eso, de esa gaseosa, que era material moderno, empezó a aparecer a eso de los 2 metros de profundidad, material
ya más antiguos. Botellas de vidrio, después más adelante algunas imágenes, botellas de agua mineral, marcas, inscripciones que pudimos rápidamente detectar que eran, porque son clásicas, lo que nos dio un indicio claro de que no había sido reutilizado, porque teníamos en la parte superior materiales modernos, si se quiere. Inmediatamente después empezaron a aparecer materiales ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de un consumo de esa época. Se excavó hasta los 3,5 metros de profundidad y ahí fue cuando se descartó esa hipótesis de vinculado con el siglo XX, una reutilización, digamos, del periodo moderno de la dictadura militar. Y entonces se solicitó una segunda etapa para seguir con la excavación y tratar de llegar al fondo del pozo, lo cual, bueno, se excavó hasta los 7 metros y fue cuando se vio que ya la materialidad se redujo considerablemente, ya solo quedaba una chapa, ya se hacía muy peligroso también ingresar al sitio, porque el pozo era un pozo de 7 metros de profundidad, 7 metros y medio de profundidad por 1 metro de diámetro, con una pequeña abertura que se hacía a los 3,5 metros más o menos, que es donde justo había grabado un caño que se dice una bomba, un sistema de bombeo, y ya sobre el final era muy amplio. Entonces, bueno, decidimos la profundidad, que ya las materiales prácticamente no aparecían, cerrada la excavación. Ahí se pueden ver imágenes de lo que decía antes, que íbamos trabajando, íbamos rescatando materiales, la gente nos iba visitando, participamos en la noche del museo, en las visitas escolares. Pueden ver ahí algunos de los objetos que se fueron buscando. Y bueno, eso fue durante todo el 2017. En 2018 iniciamos a través también del CEDAM y alumnos de la Escuela de Arqueología de la UNR, de Humanidades, la etapa del laboratorio y limpieza de los materiales, los que, bueno, nos dio como resultado un montón de material de vidrio, muchas botellas de agua mineral, de distintos vermouth, colores. Bueno, esa es una imagen infantil de cómo estaba el pozo, ahí se ve el local, que decía yo, de 1,40 metros de profundidad, y después sería continuado, cavado en la tierra, y el calce de ese caño, que cuando terminamos de excavar el pozo seguía como si la napa freática, que no lo pudimos retirar tampoco, así que evidentemente ahí había un sistema de agua. Con respecto a la materialidad, básicamente la mayoría resultó ser hierro, mucho vidrio, mucha madera, hay muy poco material de losa y vivienda. Bueno, permitía que estábamos en un lugar que podía ser correspondía con esto. Hemos visto que era un aserradero, entonces era el pozo de agua que podría haber alimentado la máquina a vapor del aserradero, y como era también corralón de hierro y madera, había muchos lingotes de hierro como para hacer de hierro, se encontraron algunos materiales, armaduras, cepillos que son para los animales de tiro, hay algunas imágenes. Fer, discúlpame, acércate un poquito más al micrófono. ¿Ahí se escucha? Un poquito más, dale. Ahí va, mejor, sí. Ya, listo. No, bueno, decía que dentro de la materialidad que encontramos había mucho hierro, tanto pedazos sueltos, clavos, hierro sin forma prácticamente, algunas herraduras, así, material ecuestre, digamos, del apero ecuestre. Eso es importante rescatarlo porque pensemos que la Plaza San Martín, la Plaza San Martín en ese momento era la plaza de carreta donde llegaban del interior las carretas con la mercadería para ser distribuida en la ciudad. Bueno, entonces, eso que hoy es microcentro prácticamente en la ciudad, eran las afueras. Y bueno, las distintas materialidades que fuimos encontrando, bueno, se ve algo de losa, alguna cerámica un poco más criolla, mucha baldosa, teja, que nos permitió
poder datar el pozo, ¿no? Que son materiales que ingresaron hasta la Primera Guerra Mundial, después se cortó la importación de esos materiales. La cerámica al verde, ese ladrillo, uno de los primeros ladrillos maquinados de la cerámica, que lo otorgó en 1907, lo cual nos daba el indicio de que el pozo era del final del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Esas son un poco las botellas que contaba antes, de agua mineral, que venían importadas de Europa también, que también nos ayudó a fechar un poco el pozo. Y después con eso también se hizo un trabajo muy interesante que el Cacho nos puede ayudar con el tema de las publicidades que encontramos de la época. Fue muy pintoresco, ahí ven algunas de las mismas. Que se hizo un trabajo lindo, digamos, está bueno con muy agradable, digamos, las publicidades de esa época. Y básicamente para ir cerrando, y darle la palabra a Belén nuevamente, lo que podemos rescatar de todo esto que hicimos en el pozo es que hay como dos momentos o dos eventos que terminamos viendo en el pozo. Uno, que la estructura perteneció probablemente, casi con seguridad, al aserradero a vapor de León de Lema, pero que el relleno que colmataba el pozo procede de otro momento, un poco posterior, que es al momento que la provincia expropia los terrenos de la manzana y de el edificio para iniciar las obras, ya que lo expropia en 1905 y las obras se inician en 1909 para, como decía Germán, inaugurarse en 1916. Por lo tanto, el relleno que encontramos parece más producto del desarme de lo que haya habido en ese momento, de lo que puede haber quedado de la empresa de León de Lema, quienes se trasladan en 1906 a otro lugar cercano, ahí a Oviedo Lago y San Lorenzo. Ahí tienen un predio mucho más amplio. Se condicen como dos momentos, ¿no? La estructura de la empresa, del aserradero a vapor, y el relleno probablemente de los obreros que trabajaron en el desarme. Se encontraron material óseo también como restos de comida, de asado, de pollo, de chancho, bien como que han estado ahí también comiendo algún asadito. Y eso es un poco lo que le quería contar a rasgos generales de lo que fue la metodología y lo que pudimos ir encontrando del pozo. Gracias, Fer. Antes de pasarle la palabra a Vele, por ahí comentar la importancia también, ¿no? de la arqueología urbana, como veníamos relatando, y también que haya aparecido ahí adentro y esas casualidades, porque charlándolo con el equipo y por ahí con diferentes personas y demás que se interesaron muchísimo en la excavación, esto si hubiese aparecido en la plaza o en otro lugar, muy probablemente haya pasado desapercibido, se hubiese tapado, se hubiese destruido. Y me parece que un poco los dos proyectos muestran la importancia de la arqueología para rescatar las historias en estas grandes ciudades. Ahora sí, le paso a Vele y dejo de compartir pantalla. Quería preguntar algo así como, ante una presencia de un hallazgo en un emprendimiento privado de un edificio. Volvimos, la tecnología ¿Cómo hay que y la arqueología. Palabras. También, gracias Fer y gracias Cacho, como le dice Germán, a Germán. La verdad que son dos proyectos, tres, porque Gaby habló de otro caso, ¿no? De dos casos en la ciudad de Santa Fe, que es tan interesante para pensar también la historia del pasado en nuestro territorio. Ahí me van avisando que hay como varios comentarios, saludos a ustedes como integrantes de ambos museos. Y yo tengo acá un par de preguntas para hacerle, para que ustedes empiecen un poco a conversar, que pongan en común. También están recabando las preguntas en las redes, y nos las van a pasar. Un poco, a mí me interesaría saber
y lo abro también para conversar un poco. Primero Gaby, ¿no? Preguntarle, bueno, cómo se encuentran actualmente estos sitios o estos lugares que fueron excavados, y si se trabajó con algún plan o con alguna propuesta para poner en valor y que esos lugares puedan ser visitados, o sea, que recreación del sitio arqueológico para ser visitado o del espacio. Bueno, es una pregunta que dejo ahí y después le hago a los compañeros y empezamos como a conversar. Sí, en un caso sí y en otro no. En el caso de tribunales, bueno, ahora hay una estructura de hormigón y no quedó nada, digamos, de los... no se previó nada acerca de preservar algo de este registro arqueológico. En cambio, en el caso de la Casa del Brigadier, sí, porque se trabajó de otra manera, en conjunto, con la empresa que restauraba, con especialistas que intervinieron en el tema de ingenieros especialistas en construcción en tierra. Entonces fue un trabajo más conjunto y también se previó dejar un área, una de las dos excavaciones expuesta, con la posibilidad de que se ponga un piso transparente que permita ver parte de los hallazgos. Y dejar expuestas las paredes de tapia, algunas asociadas que pudimos asociar a las excavaciones. Y después, bueno, todavía no estaba bien definido el uso que se le va a dar, ya no va a ser más el archivo provincial, la Casa del Brigadier va a ser musealizada seguramente, ya va a ser visitada como un lugar histórico. Y bueno, la posibilidad de complementar esto con información sobre la excavación ahí en el mismo lugar. Así que bueno, es la situación ideal, digamos. Y también con respecto a esto, estaría bueno, uno a veces tiene que intervenir en estas situaciones porque se da una obra pública, una obra privada es más difícil que avisen que hay algún hallazgo. Pero es interesante también, nosotros tenemos localizados ya los sectores, sitios con potencial arqueológico que se puede hacer de una manera planificada y no contrarreloj, como suele suceder en estos tipos de trabajo, estas intervenciones, algunas de rescate, otras de mitigación, digamos. Que me parece que eso es algo importante para resaltar. Está bien, Gaby, porque una de las preguntas que también un poco va a los dos equipos, ¿no? Es como, bueno, si el equipo seguían trabajando en los mismos sitios estos que están como presentando, y si tenían en vistas otros lugares para realizar investigaciones de arqueología urbana, pero que no fue una arqueología de rescate, esto que decís vos, como directo contra el tiempo, ¿no? Contra la obra, contra la demolición, que son tiempos diferentes, ¿no? El tiempo de la investigación y el tiempo de la obra. Seguro, claro. Bueno, un poco era eso, pero bueno, ahí contestaste que tienen ahí en vistas algunos espacios y lugares para planificar y estudiar. Sí, sí. Está bueno. Y por ahí preguntarle a los compañeros, bueno, qué pasa con la estructura que hallaron en la plaza cívica y qué se piensa, ¿no? Qué proyección o qué destino tiene esa estructura, en lo complejo que es ese edificio, ¿no? En el microcentro Rosarino. Bueno, creo que retomo la pregunta, es como para hacer 5 charlas en una y esto de también ganarle a la vorágine del mercado inmobiliario, ¿no? Y decir, bueno, no hay leyes para nada claras de impacto arqueológico y eso por ahí entre nosotros lo charlamos para que podamos intervenir y preservar, digamos. Mi opinión es que siempre a contrarreloj y lamentablemente en la mayoría de los casos se pierden y si tenemos suerte solo hacemos una arqueología de
de rescate. Por eso está buenísimo, digo, rescatar estos dos casos. El de López me parece, los dos buenísimos, digamos, pero en ese sentido que pudieron trabajar más armónicamente con varios sectores involucrados es fundamental. En el caso nuestro, creo que lo que dijimos en el transcurso de la ponencia, de la charla, salió ahí adentro del patio cívico y tuvimos la oportunidad no solamente de trabajarlo como se debe, por 2 o 3 años de investigación, más allá que es un lugar acotado, porque digo, no podemos seguir rompiendo el hormigón de la plaza cívica porque no tenía sentido, pero sí tenemos ese doble desafío de preservarlo, de ponerlo en valor, porque es una cuestión patrimonial y es interesante para que la gente lo visite, y sobre todo, y esta causalidad del destino está al lado del museo también. Y bueno, el doble desafío ahora que tenemos con todos los compañeros del museo, con las distintas áreas que participan, con los compañeros de museografía, es digamos, cómo incorporar esta estructura arqueológica a la dinámica de las muestras del museo. Y en ese sentido un poco estábamos pensando, hacer, nos tocó una pandemia de por medio, pero hacer una muestra que dé cuenta y que, como decía anteriormente, muestre una capa de sentido, otra a la plaza cívica, que es un espacio que nació casi de una manera, un espacio represivo, con alcaidía, cómo lo utilizó la dictadura y demás. Y bueno, acá tenemos un lugar que nos remonta en el tiempo y que es del siglo XIX, antes de esa construcción del edificio. Y sobre todo, bueno, lo generoso que fue ese pozo, como todos los pozos de basura, generalmente al sacar más de 3.000 objetos, entre objetos y fragmentos. Así que un poco estamos en ese desafío de la puesta en valor y también de la preservación, porque ese lugar está en exterior, y bueno, así que estamos en ese pleno proceso. No sé, Fer, si quería agregar algo más. No, solo agregar que, ¿se escucha ahí? Solo Sí. agregar que el brocal de ladrillo hoy está en el exterior de la plaza. La idea es hacer una obra de contención de los muros para preservarlo y poder que sea parte de la visita del museo, junto con los materiales que están en el museo hoy actualmente, que se trataron de pozos, que bueno, como decía Germán, ahí lamentablemente nos agarró justo la pandemia y la obra de albañilería, todo eso quedó trunco. La apertura y el cierre. Bien, bueno, bueno, hay una pregunta para Gaby que hace Mariela, que tiene que ver con qué fauna encontraron ustedes en estos sitios que vos nombraste, que se vio en una de las imágenes, una unidad estratigráfica llena de restos óseos animales, ¿no? Por ahí si podés responder, Gaby. Bueno, en los dos sitios tenemos muchísima fauna. Nos estaría faltando algún arqueólogo que haga arqueofauna histórica. Tenemos muchos mamíferos grandes, vacas principalmente, y ahí en la casa del Brigadier, interesante porque aparecen muchas vértebras de pescado, por ejemplo, huesos de aves, y también junto con huesos de mamíferos grandes. Pero es tanto el material que todavía no lo tenemos estudiado. Recién estamos empezando, tenemos un poco más visto el tema de la cerámica, la mayólica, la loza, pero bueno, aprovecho para solicitar por este medio a algún especialista que le interese. Están las puertas abiertas del Museo Etnográfico. Puedo sumar, en el caso del pozo del final del siglo XIX, final del siglo XX también apareció pescado, así, puede haber más vaca, más chancho, más pollo. Pregunto, digamos, para ver si es similar a lo que nosotros pudimos recolectar en el pozo nuestro. Claro. Sí, nosotros tenemos diferencias. Bueno, el pozo, el colonial, ahí del Palacio de Justicia, está mucho más
menos preservado, digamos, menos íntegra la fauna, y bueno, ahí es un poco más complicado estudiarla, pero también son de mamíferos grandes, y donde es más diversa, más similar a lo que decís vos, Fernán, es ahí en la casa del Brigadier López. Ahí sí, hay distintas capas, algunas son de rellenos, bueno, son todos rellenos los basureros, ¿no? Pero algunas corresponden más a la época en que estuvieron los mercedarios, al 1700, principios del 1700 son algunas, y otras ya de fines de 1700, principios del 1800. Pero también así fauna doméstica y lo que se criaba, digamos, en el fondo de las casas. Bien, bueno, otra pregunta que tenemos tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el destino que tienen los materiales extraídos en las excavaciones? ¿Cuál es su curso, digo, ahora esto lo voy a meter yo, no sé, si forma parte de las colecciones, cómo se incrementan, ¿no?, en ambos museos las colecciones de historia, creo que histórica, ¿no? Pregunto cómo entran en diálogo con lo que ya está dentro de los museos. Para ambos equipos. No, yo rápidamente, en el caso nuestro, sí va a formar parte de una colección de arqueología histórica que proviene de una investigación situada. Para nosotros eso es importante. Y también es importante, digamos, dejarlo a disposición de los investigadores, como decía Gaby, digamos, nosotros, en el caso de los restos faunísticos, bueno, por suerte los compañeros de zoología nos ayudaron también a clasificar los distintos restos, pero sabemos que en arqueología hay especialistas en restos faunísticos, también tenemos muchísima cantidad de vidrio, metal ni hablar, que es también hacemos un llamado a la solidaridad arqueológica. Si alguien quiere abordar el metal que hay en la excavación, bienvenido sea, y también las puertas de Gallardo están abiertas. Bueno, y Gaby, por ahí vos comentar. Sí, bueno, nosotros también, históricamente, digamos, el museo, las colecciones del museo fueron de arqueología indígena, prehispánica y histórica de los siglos XVI y XVII, principalmente de Santa Fe la Vieja. Es decir que, bueno, ahora estamos incorporando colecciones nuevas, y ya lo del siglo de fines del 1800, principios del 1900, ya son contextos totalmente diferentes a lo que teníamos en el museo, pero bueno, somos un museo de arqueología, en definitiva, y bueno, nos hacemos cargo de todas las colecciones y de todos los contextos arqueológicos que vayan apareciendo, y creo que, bueno, los museos también tenemos que, como decía vos, Germán, también, tenemos que dar la posibilidad de que se desarrolle investigación en los museos más allá de quienes trabajamos en los museos. Es decir, que pueda haber becarios, tesistas, que trabajen con las colecciones de los museos. Bueno, pues en este caso también hay muchísimo para estudiar, y bueno, me parece que también es una de las funciones. Y en el caso del Museo Etnográfico estamos en condiciones, digamos, de brindar espacios, laboratorios para que esto se pueda desarrollar. Y bueno, ir creando, digamos, aparte de los proyectos de investigación que tenemos nosotros, incorporar gente o gente que pueda aportar desde su punto de vista información sobre estos sitios. Bueno, buenísimo eso, porque también uno comenta y cuenta un poco cómo es el funcionamiento de estas instituciones, de los espacios que también producen investigación. Bueno, un poco una pregunta que yo tengo para hacerle tiene que ver, bueno, ¿qué intercambios se propician o se habilitan cuando suceden este tipo de investigaciones en las ciudades en relación a la ciudadanía, a la gente de a pie que está, que pasa, que ve una obra? O sea,
cómo es el vínculo de los profesionales que están trabajando en un contexto urbano que es muy diferente a los contextos rurales o a los contextos alejados, donde imaginariamente se piensa que se trabaja desde la arqueología. En realidad esa idea se construye porque no es así. El arqueólogo trabaja en un microcentro, trabaja a 5 metros bajo tierra en un edificio en construcción. Entonces me gustaría ver también cómo, bueno, como comentarlo, bueno, qué propicia, ¿no? Pues, los equipos de trabajo, cómo entran en diálogo en ese momento en que sucede el proceso de excavación, si es que se da. ¿Se escucha? Particularmente nosotros, desde el primer minuto, como es un espacio cerrado, donde hay un montón de trabajadores en la sede de gobierno, porque hay distintas oficinas, bueno, desde el primer minuto se acercaron siempre a preguntar, a tirar teorías. ¿Se escucha bien o se satura mucho? ¿Se escucha? Así que bueno, la gente se interesaba mucho. Me acuerdo una abuela que venía con la nieta siempre, casi todos los días, a ver cómo procedían los avances, así compañeros de trabajo de otras reparticiones que también casi todos los días pasaban, gente que iba al cajero que está en el edificio y se acercaba, las escuelas que visitan el museo, que bueno, siempre se acercaban, los residentes del museo que podían dar una charla, o algún compañero que no estaba justo en ese momento metido dentro del pozo, también se acercaba un poco a contar, mostrar los objetos recién salidos. Bueno, la parte nuestra en ese lugar, particularmente, que es un alto tránsito de gente, de personas, los cajeros, las oficinas públicas que están ahí, fue positivo, una buena recepción y mostraba mucho interés, ¿no? Pero, sí, agrego solamente decir que la primera etapa solo tuvimos que trabajar con bastante reserva, lo que se podía, porque era un edificio público obviamente, pero no podíamos, y así lo decimos entre todos, largar ningún tipo de información en los medios por la cercanía al centro clandestino y por alguna información que se manejaba y que se iba filtrando, hasta que no descartamos esa posibilidad. Una vez que desde la metodología arqueológica certeramente dijimos, es un pozo del siglo XIX, acá no pasó nada, no está reutilizado y demás, ya ahí sí se liberó un poco más a la visita y demás, pero como decía Fer, me parece que ya meter un cucharín en un lugar despierta, digamos, todo un montón de cosas que me parece que, digamos, si lo tomamos esos emergentes de la gente, es muy positivo, digamos, para, más allá de la investigación que después se hace, que nos dan pila de información acerca de la ciudad, del consumo y un montón de cosas. Me parece que la gente siempre se interesa por estos trabajos arqueológicos y bueno, en el caso de nuestro equipo siempre propiciamos que la gente en la medida de lo posible, digamos, se acerque a dialogar, salir un ratito y explicarle de lo que se trata, mostrarle el objeto que va saliendo y demás. Y eso, digamos, realmente nos generó muchísimas repercusiones y también, con esto cierro, el rescate, ¿no? de la información oral que iba llegando, ¿no? Mucho mito de ese lugar acerca de los túneles. Bueno, ahí hay un mito casi fundacional. En todas las ciudades están los mitos con los túneles, pero ahí fundamentalmente por distintas cuestiones, pero sobre todo el que más resuena es el túnel que hubiesen utilizado en su momento la dictadura para trasladar presos. Bueno, esto no está comprobado, digamos, pero sí aparecía todo el tiempo por estar cercano al centro clandestino de detención, bueno, como otras muchas cuestiones que también fuimos recogiendo y que en su momento también lo expondremos como parte de esta muestra arqueológica, ¿no? Lo que nos fue diciendo la gente, lo que la gente se imaginaba y lo que nosotros pudimos obtener ahí a través del estudio y de la investigación. Bueno, en el caso nuestro fue más complicado tener interacción con la gente durante las excavaciones, porque eran 2 obras que continuaban. Bueno, en tribunales había mucha maquinaria, no estaba permitido que entre nadie ajeno a la obra.
parte de las excavaciones las tuvimos que hacer atados con arnés y, bueno, por supuesto, casco y eso. Así que era un lugar peligroso. Y el otro se hubiera podido, pero bueno, estamos justo en el medio, adentro de la casa, metido en las habitaciones y, bueno, también estaba desarrollándose la obra y no se podía permitir la visita de la gente, además porque era una casa que se estaba restaurando porque había tenido un derrumbe. Pero esto lo salvamos en parte haciendo rápidamente una exhibición en el museo, principalmente con la de tribunal. Cosa que, digamos, no respetamos los tiempos que se dan habitualmente, que uno excava, hace todo el trabajo de laboratorio, interpreta y después recién se puede llegar a exhibir. Entonces acá, bueno, armamos una muestra temporaria, apenas terminamos y tuvo mucha repercusión mediática también y eso hizo que, bueno, mucha gente vaya al museo a querer conocer qué había aparecido en Santa Fe, ¿no es cierto? Que también era una novedad. La novedad es que en Santa Fe hay restos arqueológicos que son de otras etapas de la ciudad y bueno, por ese lado, digamos, fue lo bueno de esta experiencia. Pero por supuesto que lo ideal es poder que la gente vea, porque bueno, ya el trabajo del arqueólogo es algo atractivo y bueno, un arqueólogo trabajando en la ciudad es algo muy lindo de poder compartir con la gente. Está como interesante esto que dicen porque es un poco esto de construir esa imagen de que el arqueólogo es una persona como extraña o que trabaja en historias raras, sino que cuenta historias de acá nomás, ¿no? De nosotros mismos. Y ahí también se me viene esta pregunta, que voy a hacer 2 preguntas más, y acá nos avisan que nos están mandando felicitaciones, que les agradecen la exposición y haber compartido estas propuestas. Una pregunta que a mí me atraviesa tiene que ver con esto, ¿no? De que si los arqueólogos son como los relatores de esas historias que todavía no están narradas, ¿no? De que nosotros estamos como poniendo y exteriorizando historias que las historias oficiales no cuentan, no relatan. Un poco esa es una pregunta que quiero hacer, a ver qué piensan, qué opinan. Y después hay otra pregunta que me parece muy interesante, que tiene que ver con cómo se siente el arqueólogo o la arqueóloga trabajando en estos lugares que a veces son bastante complejos, a veces son riesgosos. Digo, cómo también nos atraviesa por el cuerpo todas estas situaciones de que no es un trabajo, podríamos decir, muy corriente, ¿no? Es un trabajo raro, que es fascinante, pero bueno, las dejo acá para pensar, tiene que ver con cuestiones un poco más subjetivas. ¿La quieren responder? Bueno, tomo la palabra como para romper el hielo. Arranco por la segunda. Eso creo que, digamos, es muy personal. En el caso particular me genera siempre una adrenalina muy particular estar en campo, digamos, es la parte más bonita de nuestra disciplina, creo, ¿no? Que bueno, obviamente después tenemos la etapa de laboratorio, es todo apasionante, digamos, la parte de campo, digamos, yo la disfruto muchísimo, mis compañeros se ríen porque no me podían sacar adentro del pozo, o quizás nunca me quiero ir de la excavación, aunque no se ve, digamos, porque, digamos, es algo muy, muy especial en ese sentido subjetivo, digamos. No me acuerdo la otra pregunta, ¿cuál era? No, esto de si los arqueólogos relatan historias que todavía no están contadas, ¿no? No, eso también me parece que también es como siempre relatar la historia o de lo que... Porque también es una interpretación, son inferencias que hacemos del presente y eso lo tenemos claro, pero no sé, en el caso que contamos de narrar la vida de un trabajador, de un aserradero, de poner en voz, de traerlo a la vida de alguna manera nuevamente, o de ver qué consumía la sociedad, digamos, rosarina, y uno ya se hace la imagen de esa sociedad y cómo fue cambiando y demás, para mí es fascinante. Los chicos.
No, un poco coincido con Cacho, con Germán. Sí, es muy subjetivo lo de cómo le pasa a cada uno. En el caso puntual de este trabajo, bueno, hubo compañeros y compañeras que por ahí en algún momento no quisieron entrar más al pozo por la profundidad, por la claustrofobia, etc. Pero sí, creo que también coincido con que la parte más linda, de hecho, de este año que nos estuvimos todo el año encerrados sin salir de campaña, ya se siente, digamos, como con ganas de salir de vuelta. Pero bueno, y bueno, en el caso del pozo de la Plaza Cívica pudimos intentar contar un poco la historia de gente más común, de vecinos de la ciudad, fines del siglo XIX. Me parece que sí, está bueno, digamos. También hay arqueología de personajes ilustres, digamos, pero bueno, se puede rescatar historias más de gente común. Pues. Sí, bueno, por un lado, sí, la arqueología ya cuenta otras cosas, digamos, a partir de otros elementos distintos a lo que la gente dice. Y en este caso, bueno, el tema de la basura, que es como espiar la basura de un vecino, a ver qué nos dice de esa familia o de esa persona. En ese sentido, creo que sí, que aportan muchas cosas que no se escriben porque a veces son obvias. Es como que nosotros no escribimos lo que hacemos constantemente. Y con respecto a la arqueología, bueno, nosotros los dos lugares donde trabajamos tienen sus riesgos, digamos. Por ahí no somos conscientes de los riesgos, más que nada en el primero, que estaban los talud, bueno, uno por ahí no toma conciencia. Por suerte en las obras hay un personal siempre que es el de seguridad, higiene y seguridad, que te reta y que te avisa cuando te olvidas de ponerte el casco o cuando no nos poníamos el arnés. Pero bueno, hay que adaptarse en estos casos cuando se trata en una obra y la obra sigue transcurriendo, hay que adaptarse a las reglas de una obra, digamos, como cualquier otro trabajador o trabajadora de esa obra. Así que bueno, pero está bueno, igual está bueno porque es un contexto distinto a cuando uno excava en otro lado y es apasionante en el caso cuando encontramos ese pozo de basura colonial ahí, bueno, también la verdad que es muy lindo imaginarse que es algo de la ciudad hace mucho tiempo. Bueno, podemos como ir cerrando ya con algunas ideas para reflexionar en este primer encuentro, ¿no? Y abrir como preguntas para los próximos. A mí me interesa rescatar una definición de Daniel Javelson, que es arquitecto y arqueólogo argentino. Es un referente para la arqueología histórica en nuestro país. Esto cuando él define que la arqueología urbana se enmarca en una propuesta interdisciplinar junto a la preservación del patrimonio arquitectónico y las historias urbanas como un nuevo campo de trabajo con inmensas posibilidades de investigar el pasado, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Como también la arqueología histórica como un campo de trabajo profesional. Podemos reflexionar, por un lado, la necesidad de ganarle a las transformaciones y al tremendo proceso destructivo que acontecen en nuestras ciudades, ¿no? En las grandes metrópolis. Pensar, bueno, en este sistema en el cual estamos inmersos, que, bueno, que es una vorágine terrible, que va cambiando, que va modificando, pero bueno, vamos dejando testigos, huellas de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestros usos, y eso es lo que interpreta la arqueología y la arqueología urbana. También, bueno, podemos decir que es como necesario y es que es muy importante pensar en las políticas de preservación, ¿no? Es fundamental y también como trabajar en esto de la existencia de legislaciones y normativas que puedan garantizar que todas esas historias que forman parte de
nuestro pasado, puedan ser narradas, puedan ser contadas. Entonces de ahí la importancia de que la arqueología no se pueda ejercer, que pueda ser un trabajo más allá del trabajo académico, ¿no? Un trabajo que deje también una información a nuestras comunidades. Bueno, y me parece que me quedo pensando en esto, ¿no? Que al día de hoy existen objetos y restos de edificios y construcciones que están debajo de todas estas junglas de cemento, como las grandes ciudades, que se remontan varios años atrás y que son los testigos que nos obligan como a reconsiderar el lugar de investigación arqueológica a nivel profesional. Y también, bueno, pensar que la arqueología urbana, como todas las arqueologías, tienen que ver con un trabajo colectivo, que es de largo plazo, que nadie lo hace solo ni sola, que es la suma de excavaciones sistemáticas, de hallazgos, que pueden ser casuales, de observaciones, de rescates, de documentos, de planos, de historias y también de relatos orales. Incluyendo toda esta información, desde muchos lugares podemos también interpretar las ciudades que habitamos. Y bueno, quedar con esto, ¿no? Que el propósito tiene que ver con recuperar y rescatar las historias del pasado en este presente que habitamos los seres humanos en el territorio santafesino. Bueno, me queda más nada que agradecerle por haber formado parte de esta mesa. Bueno, también de poder haber propiciado este encuentro, que es el primero de 3 encuentros que nos quedan. Mañana viernes 19 a las 18 horas los invitamos a reencontrarnos para poder seguir conversando sobre las distintas investigaciones arqueológicas de la provincia de Santa Fe. Tenemos invitados que van a hablar de la arqueología de cazadores-recolectores, así que bueno, desde acá, desde mi lugar como moderadora de esta mesa, solo me resta agradecer al equipo de profesionales que están acá y a todo el público que participó y que nos siguió en las redes, por los comentarios, por las reflexiones, por los saludos y las felicitaciones. Así que bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos seguimos mañana. Bueno, gracias. Gracias. Saludos a todos y a todas. Saludos.